Caminando con Jesús, espacio de reflexión para compartir y anunciar la buena nueva del Evangelio. Caminando con Jesús, una producción de la Dirección de Identidad y Misión de la Universidad Centroamericana UCA, dirigido por el Padre Juan Ramiro Martínez, sacerdote jesuita. Caminando con Jesús. Camina conmigo, Jesús. Camina conmigo. Nunca me dejes solo. Camina conmigo. Camina conmigo, Jesús. Buenos días, hermanas y hermanos. Estamos nuevamente con su programa Caminando con Jesús. Desde Radio Universidad, desde donde los saludamos. Y pedimos al Señor que los bendiga en este día. Le pedimos a Jesucristo que nos invita en el Evangelio de hoy a tratar de vivir en paz entre nosotros. Pues le pedimos al Señor por ellos. También en este día la iglesia pide que oremos por los sacerdotes, ¿verdad? Y los invito a ustedes que recen por sus sacerdotes, ¿verdad? Para que ellos sean fieles a Jesús, para que no tengan miedo también ante las amenazas y para que sean fieles a Jesús. Señor Dios, que constituiste a tu Hijo único y sumo sacerdote, concede a aquellos a quienes Él eligió como ministros y dispensadores de tus sacramentos, sean hallados fieles en el cumplimiento del ministerio recibido por nuestro Señor Jesucristo, que contigo y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos el Evangelio de hoy. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios, solo de Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si no son mejores que los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será procesado. Pero yo les digo, todo aquel que esté peleado con su hermano será procesado, y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vas todavía de camino. No sea que te entregue al juez, y el juez al alguacil, y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuarto. Palabra del Señor. Escuchemos la reflexión del Evangelio. Bueno, hermanas y hermanos, hoy estamos leyendo el Evangelio de Mateo en el capítulo 5, versículos 20 al 26. Este Evangelio forma parte del capítulo 5 de Mateo, ¿verdad? Que ustedes saben que el Evangelio de Mateo está organizado por medio de 5 grandes discursos. Entonces, este Evangelio que hemos leído hoy forma parte del primer discurso, que empieza con las bienaventuranzas. Ahí Jesús dice que se pone en el monte, así como Moisés en el monte recibió las tablas de la ley y recibió la voz de Dios. También aquí el Evangelio de Mateo pone a Jesús como si fuera el nuevo Moisés y inicia con este sermón de la montaña que se llama, ¿verdad? Entonces empieza con las bienaventuranzas y continúa ese mismo capítulo. Después de las bienaventuranzas dice que los cristianos
especialmente los discípulos, son la sal y la luz del mundo, ¿verdad? Después dice Jesús que Él ha venido a cumplir la ley también, ¿verdad? Porque habían unos cristianos que decían que la ley de Moisés ya no valía, pero Jesús va a decir, sí vale, pero lo que hay que ponerla es en práctica, ¿verdad? No basta tener la ley si nosotros no la ponemos en práctica. Y después, en ese evangelio, todo el capítulo 5 y el capítulo 6, hay unos temas que Jesús desarrolla ahí, ¿verdad? Habla de la ofensa, que es el evangelio de hoy, pero también tiene temas como el adulterio, el divorcio, los juramentos, la venganza, y da algunas indicaciones cómo debe ser un cristiano, ¿verdad? Y habla de la limosna, que es una actitud que nosotros tenemos que tener, ¿verdad? El ser solidario con aquellos que no tienen. Y de la oración y el ayuno. Estas tres características como que no solo son para la Semana Santa, sino que son permanentes. Este evangelio que hemos leído forma parte de ese primer discurso de Jesús, en donde dice que son felices los de corazón limpio, los afligidos, los desposeídos, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que trabajan por la paz, los que son perseguidos a causa de la justicia. Y además termina diciendo Jesús en ese mismo capítulo que son felices aquellos cuando los injurian, los persigan y los calumnien por causa de Jesús, ¿verdad? Nosotros a veces nos olvida que ser cristiano implica eso. Y en el evangelio que hemos leído hoy, pues Jesús dice que comenta el mandamiento, el quinto mandamiento, ¿verdad? De la ley de Dios, que dice no matarás, ¿verdad? Ya saben ustedes que son 10 mandamientos, 3 de ellos van dirigidos a la relación con Dios y los otros 7 tienen relación con los hermanos, con los vecinos, ¿verdad? Con los que viven con nosotros. Entonces en este día pues Jesús dice que nosotros los cristianos, hablando con los fariseos y los escribas, les dice a los cristianos, les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Y en el Antiguo Testamento se decía, no matarás, y el que mate debe ser llevado a un tribunal. Nosotros vivimos en una sociedad que ni siquiera a los que matan llevan a los tribunales, ¿verdad? Sino que muchas veces van a los tribunales gente que no ha asesinado a nadie, que no ha cometido delitos graves, ¿verdad? Entonces, pues, este mandamiento, esta palabra de Jesús sigue presente en nuestras vidas. Nosotros conocemos varios casos, ¿verdad?, de personas que han asesinado y que están en libertad, que los jueces no las han condenado, ¿verdad?, por influencias o porque han pagado, porque tienen familiares con poder, ¿verdad? No se cumple ni siquiera eso, ¿verdad? Pero Jesús dice que los cristianos no solo no tenemos que no matar, sino dice que no hay que enojarse con los demás, que no hay que insultarlos y que no hay que despreciarlos. Yo creo que en nuestra sociedad pues tenemos a mucha gente que está enojada con otros, a mucha gente que insulta todos los días en los medios de comunicación y a mucha gente que desprecia a los demás. Entonces eso no es cristiano, ¿verdad? Jesús dice que nosotros tenemos que ser mejores que los fariseos y los escribas. Y dice que cada uno de esos, el que se enoje, dice, con su hermano, será llevado ante un tribunal. El que lo insulte también será llevado a un tribunal supremo. Y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. O sea que es un delito más grave para Jesús el despreciar a los demás, ¿verdad? Como que Jesús pusiera más importante la relación con las personas que la relación con el culto, ¿verdad? Que cuando nosotros vamos a llevar una ofrenda al altar y nos acordamos que tenemos un conflicto con algún hermano, que dejemos la ofrenda y que vayamos a reconciliarnos con el hermano, ¿verdad? Y después traemos la ofrenda. Entonces como que aquí también muchas veces nosotros pues pensamos que tenemos buenas relaciones con Dios, aunque tengamos malas relaciones con las personas. Pero Jesús dice que primero hay que estar reconciliado con los hermanos y después ir donde Dios, ¿verdad? ¿Por qué será eso? Bueno, porque en realidad Dios nosotros no lo podemos ofender. Si nosotros que somos
criaturas pudiéramos ofender a Dios, pues seríamos como dioses, ¿verdad? Pero no, nosotros no podemos ofender a Dios. Entonces, como que la primera condición para ser cristiano es nuestra capacidad de perdonar. También el Evangelio termina diciendo que hay que arreglarse con el adversario mientras vamos de camino. ¿Por qué? Porque dice que si no podemos llegar al juez, el juez nos puede meter en la cárcel, ¿verdad? Y de ahí no se sale por mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, nosotros estamos viviendo también en una sociedad porque no quiere dialogar, ¿verdad? Que quiere aplastar a los demás. No hay manera de ponernos de acuerdo, ¿verdad? Y por eso estamos viviendo una situación de mucha tensión social. En nuestra sociedad, pues, en este día hay que pedirle a todos los que se digan cristianos, ¿verdad? Tanto católicos como evangélicos, que miremos si realmente nosotros estamos cumpliendo con esto que dice Jesús, ¿verdad? De ponernos de acuerdo con los adversarios, ¿verdad? Incluso hay gente que es enemiga solo porque pertenece a una iglesia diferente, ¿verdad? Ya no digamos que pertenece a un partido distinto o porque pertenece a una clase social, o a veces por cosas más pequeñas hay muchas peleas entre las comunidades, ¿verdad? Uno ve que mucha gente va a poner denuncias a la policía de sus vecinos porque no vivimos en armonía, ¿verdad? Y después decimos que somos cristianos. Entonces, como que Jesús dice que nosotros, eso que tenemos que ser sal y luz de la tierra, significa que nosotros, cuando nos vean los demás, tenemos que ser como los rostros de Dios, la presencia de Dios en este mundo. Y una de nuestras características es que no le hacemos daño a nadie, que vivimos en la verdad, que vivimos en la justicia y que tratamos de que esto sea una sociedad en donde todos tengamos un espacio. Jesús quiere que cuidemos nuestras actitudes interiores, que es de donde proceden los actos externos. Si tenemos mala disposición para con una persona, es inútil que queramos corregir las palabras o los gestos. Tenemos que ir a la raíz, a la actitud misma y corregirla. Antes de comulgar con Cristo en la misa, hacemos el gesto de que queremos estar en comunión con los hermanos. El desen fraternalmente la paz no apunta solo a un gesto para ese momento, sino a un compromiso para toda la jornada. Ser obradores de paz, tratar bien a todos, callar en el momento oportuno, decir palabras de ánimo, saludar también al que no me saluda, saber perdonar, son las actitudes que según Jesús caracterizan a un verdadero seguidor, a un verdadero cristiano, lo que al final decidirán nuestro destino. Tuve hambre y me diste de comer, estaba enfermo y me vestiste. Pidámosle pues al Señor Jesús que nos ayude a cumplir este evangelio, que nosotros los cristianos seamos hombres y mujeres de paz, que logremos ayudar a que esta sociedad encuentre un camino donde todos podamos respetarnos, donde todos sintamos que estamos seguros, porque pareciera que vivimos en un momento de mucha confrontación. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Jesús, no permitas que nuestros odios y violencias marchiten la primavera de tu ternura. Concédenos vivir reconciliados con los demás mediante un perdón y alegrías diariamente renovadas conforme a la nueva justicia de tu reino. Amén. Gracias por seguir en sintonía en Caminando con Jesús. En junio, el Papa invita a contemplar la belleza del matrimonio. El Santo Padre dedica su intención de oración del mes de junio a la belleza del matrimonio, un viaje comprometido de toda la vida en el que la esposa y el esposo no están solos, los acompaña Jesús. El Santo Padre nos afirma que es un viaje comprometido, a veces difícil, a veces complicado, pero vale la pena animarse. Que el matrimonio no es solo un acto social,
Es una vocación que nace del corazón y es una decisión consciente para toda la vida que necesita una preparación específica. Después de pedir que no se olvide nunca este concepto, porque Dios tiene un sueño para nosotros, el amor, y nos pide que lo hagamos nuestro, el Santo Padre nos recuerda que recemos por los jóvenes que se preparan para el matrimonio con el apoyo de una comunidad cristiana, para que crezcan en el amor, con generosidad, fidelidad y paciencia, porque para amar hace falta mucha paciencia, pero vale la pena. El Papa Francisco, en este video del mes de junio sobre el matrimonio, nos llega en un momento muy oportuno, en la fiesta de la Sagrada Familia del año pasado. El Papa Francisco había convocado a un año especial dedicado a la familia, y este acaba de comenzar el pasado 19 de marzo con el lema El amor familiar, vocación en camino de santidad. Se trata de una convocatoria que coincide con el 5º aniversario de la encíclica Amoris Laetitia y con el 3º de la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, lo cual enmarca la intención del mes de la vocación al amor que cada persona tiene desde el lugar que ocupa dentro de su hogar. Además, acompaña a otro importante acontecimiento, el año de San José, que durará hasta el próximo 8 de diciembre. El Papa Francisco nos recuerda también preparar a los jóvenes y a los novios en una verdadera y propia vocación, y no solo a la celebración de la boda, que el cual es una prioridad, que hay que recomenzar desde el significado del bautismo, para llegar a comprender la presencia de Cristo en la vida de los novios primero y de los esposos después. Es indispensable para infundir en los jóvenes la certeza de que su propio proyecto familiar es la respuesta a una llamada y que este proyecto es posible. En una sociedad secularizada que ya no cree en el matrimonio, concluye el Papa, es fundamental proclamar la fuerza y el poder del sacramento como vocación, para mostrar que las relaciones familiares pueden tener un valor salvífico para las personas y es un camino de santidad. Se trata de llevar concretamente a Cristo a la vida de las familias. Este fue el mensaje del mes de junio del Papa Francisco, en el cual invita a contemplar la belleza del matrimonio. Estás escuchando Caminando con Jesús. Pedir perdón es de hombres inteligentes, pero perdonar es de almas humildes. Solo quien sabe perdonar, sabe amar. Santo Padre Pío. ¡Feliz jueves! Agradecemos a nuestros radioescuchas por siempre estar pendientes de su programa Caminando con Jesús. De todo corazón estamos felices de llevarles el mensaje de la buena nueva del Evangelio. Les pedimos que tengan las medidas de higiene, seguridad y precaución en estos tiempos de pandemia. Asimismo, que estén pendientes de los medios institucionales y oficiales de la Universidad Centroamericana para cualquier notificación o aviso. Pasen un excelente fin de semana y que el Señor los bendiga. Caminando con Jesús, espacio de reflexión para compartir y anunciar la buena nueva del Evangelio. Caminando con Jesús, una producción de la Dirección de Identidad y Misión de la Universidad Centroamericana UCA, dirigido por el Padre Juan Ramiro Martínez, sacerdote jesuita. Caminando con Jesús. Camina conmigo, Jesús. Camina conmigo. Nunca me dejes solo. Camina conmigo. Camina conmigo, Jesús.